invitada a la ministra Alegría Crespo Cordobés, ministra de Educación. Señora ministra, gracias. Discúlpenos esta brevísima tiempo de espera, pero teníamos que, si no, no comemos. Y ya sabe cómo comemos acá, ¿verdad? Te come bastante. Ministra, usted esta semana ha puesto los puntos sobre las IES y creo que sí es necesario un poco puntualizar, porque se habló mucho la semana anterior de cara a un fallo de la Corte Constitucional respecto a la ideología de género y cómo esta ideología de género también un poco va a ser o pretendió establecerse en el sistema educativo. Y usted lo ha aclarado en un video, pero quisiera que le cuente a nuestros oyentes de Radio I99 y también a quienes nos están siguiendo a través de la pantalla de YouTube y todas las pantallas virtuales que tiene la radio, cuál es el alcance de la decisión del ministerio. ¿Qué se puede hacer o decir dentro de las clases? Bueno, muy buenos días a todos, un gusto estar acá. Y sí, como usted bien ha mencionado, he puesto los puntos sobre las IES, puesto que había una confusión y una angustia ciudadana y había que encaminar, posiblemente también basado en posturas, las cuales respeto absolutamente, y en un fallo emitido por la máxima instancia jurídica, que es la Corte Constitucional, con respecto a un caso relacionado a la vulneración de derechos en una institución educativa particular de Santa Elena en el año 2017. Nosotros como Ministerio de Educación, por supuesto, acogemos el fallo. El fallo lo que nos pide y nos instruye y ordena es fortalecer los protocolos de protección y seguimiento en caso de los chicos que no han identificado, que tienen digamos, sexo oprimido, ¿no es cierto? Esto estamos trabajando técnicamente con el equipo de expertos, porque por supuesto nuestra mirada es siguiendo la Constitución de la República, que la educación no puede tener ningún tipo de discriminación. Correcto. Por ningún motivo. Es un derecho ineludible. Y soy la primera defensora de que todos los niños, niñas, adolescentes y adultos que no han terminado su proceso educativo, pues estudien. De eso se trata, de abrir el abanico, el sistema para todos y cumplir con este derecho que es lo que merecen los seres humanos. Ahora bien, esta discusión social se fue expandiendo, agrandando, y pues como académica que soy, y recuerdo que soy, además recuerdo que soy educadora de toda la vida y también soy madre, es importante que se sepa que desde el Ministerio de Educación no tendremos ningún tipo de adoctrinamiento. Okay. ¿Qué pasaba? Había demasiada, posiblemente mucha información que no era necesaria para niños y niñas que aún no tienen criterio formado y pues se puede llegar a una confusión. Ahora bien, esto va muy de la mano con proteger a nuestra comunidad educativa, hacer seguimiento, intervenciones, que todos estén seguros. Por eso, a la par, hemos sacado y abordado, y lo sacamos en Guayaquil, al Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. Es decir, que debemos prevenir, proteger y restituir los derechos de los estudiantes frente a situaciones de violencia y discriminación en el ámbito educativo. Pero pues tenemos que tener una postura. Por supuesto, cumpliremos con el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, la postura del Ministerio es apegarse al contenido académico, al contenido científico y al contenido que no adoctrine en ningún aspecto a nuestros estudiantes. Esa es la manera en pues, que podemos nosotros proteger a todos, incitar y fomentar el respeto entre todos, pero a la par contener esta situación y pues precautelar el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que lo tenemos claro y trabajamos en acciones, por supuesto, desde las distintas instancias, el DES, el Departamento de
de Consejería y Bienestar Estudiantil. Es fundamental, lo estamos fortaleciendo, sacaremos pronto muy buenas noticias para fortalecer entonces a nivel nacional y que hagan el acompañamiento todos los casos, ¿cierto? Muy bien. Y es importante pues haberlo aclarado y seguir trabajando con el rigor de la ley y con el rigor de una pedagogía que busca formar mentes sin adoctrinamiento. Bien, ministra, permítame, doy paso a mi compañero Mauricio Salén con más inquietudes. Gracias, Daniel. Alegría, ¿cómo está, ministra? Un gusto saludarla. Es siempre para nosotros un placer tenerla en este panel. Y sí, bien traído a colación la aclaración que hace esta semana en el video que salió. Sin embargo, la ciudadanía en general se pregunta qué, y entendemos que es un manifiesto, un criterio, un documento elaborado por el ministro actual de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, en el que él expone que un niño a los 3 años ya está en capacidad de saber cuál es su tendencia en cuanto a su género, algo que ha despertado cierto rechazo en ciertos grupos pro vida, pro familia, etcétera, porque entendemos que un niño a los 3 años de edad ni siquiera sabe hablar, ¿cómo va a tener una idea de qué mismo es lo que tiene dentro de su ser? En ese sentido entendemos que el Ministerio de Educación que usted representa definitivamente hace lo que le corresponde, que es no vamos a promover ningún tipo de doctrinas extrañas a la naturaleza humana. Sin embargo, la ciudadanía sí quiere escuchar algo potente, sí quiere escuchar algo que lo tranquilice, que la tranquilice en general. Usted, como ministra de Educación, responsable de la educación de la ciudadanía, de los niños del Ecuador, ¿estaría rechazando tácitamente una postura como esa, sin querer llegar a un enfrentamiento de criterios, obviamente, pero corresponde como parte del gabinete decir, eso no es parte de lo que el gobierno nacional y el presidente de la República y nosotros como gobierno queremos? Algo más contundente que el no promover o no generar un adoctrinamiento a los estudiantes. Alegría, buenos días. Buenos días, Mauricio, un gusto. Bueno, he estado muy al tanto y en conversaciones con el gabinete y definitivamente trabajamos en equipo. Harold está alineado y lo ha respondido desde su persona, ¿no es cierto?, en acciones realizadas, sí, pero que deben alinearse definitivamente a la postura del gobierno nacional y del Ministerio de Educación. Así que, pues él lo ha respondido y lo pueden ver en sus redes sociales. Y nosotros ya hemos manifestado claramente la postura desde el Ministerio de Educación, que además contempla una ciudadanía estudiantil de 4.200.000 estudiantes y por ende sus padres. Así que el universo al que llegamos es de 10 millones de personas. Pues que se queden con esta postura que por supuesto canaliza también la postura del gobierno nacional en cuanto a no implementar ningún tipo de ideología o de adoctrinamiento, ¿sí? Y pues durante la niñez y adolescencia, sin que esto quiera decir que vamos a permitir ningún tipo de discriminación en las aulas. Al contrario, soy una ministra que está trabajando fervientemente por una educación inclusiva en todos los aspectos. Así que nosotros nos hemos manifestado en esta postura firme justamente para que no existan confusiones. Correcto, Alegría, y en ese sentido déjeme decirle, yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero conozco gente que la conoce, y una de las tranquilidades que tenemos los ciudadanos ecuatorianos es que usted está justamente al frente de ese ministerio, y en ese sentido, créame que estamos con toda la confianza de que las cosas se lleven como se tienen que llevar, y que se dejen esos esnovismos, esos tipo de políticas que lejos de incluir, lo que hacen es normalizar a veces lo anormal. Y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que no hay que discriminar tampoco a quien piense diferente o quien sienta diferente. En ese sentido yo creo que estamos de acuerdo y le agradecemos su exposición clara al respecto. Alegría. Muchísimas gracias. Doy paso a Jaime Velázquez, que tiene otra inquietud para usted. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Ministra, bienvenida. Yo voy a hacer una pregunta y práctica, básicamente, porque la sentencia es clarísima y hay que aplicar ciertas cosas en los colegios. Y le voy a dar este ejemplo. Los baños
de mujeres y de hombres están divididos. ¿Cómo van a ser los colegios? Porque están obligados a tener justamente un baño, o sea, no impedirle el ingreso a un niño que se viste de niña en el baño de las niñas. O sea, ¿qué hacer desde el punto de vista de los colegios? Porque, si bien es cierto, usted lo ha dicho, hay 4.200.000 estudiantes y ahí hay padres de familia. Si decimos que es una persona por cada chico, estamos hablando de 8 millones de padres. Es un ejemplo que he puesto, ¿no? Bueno, es una pregunta práctica y pues si nosotros vamos a mantener esta postura, además debemos tomar en cuenta la infraestructura que tenemos en las unidades educativas. Por un lado, tenemos baños pues para niños y niñas y los mantendremos así. Por supuesto, si hay algún caso en particular, se hará el acompañamiento en ese caso en particular, ¿sí? Pero el momento que tengamos baños neutros, pues se complejiza y no hay por qué hacerlo en la niñez y adolescencia. Un ser humano adulto puede tomar decisiones con criterio, habiéndolo evaluado, estando más seguro. Y esto no quiere decir que no habrá el acompañamiento emocional, el acompañamiento psicológico. Los protocolos serán pues justamente en el código de convivencia de las instituciones educativas, particularmente en la institución educativa de Santa Elena. Por eso es tan importante estar muy informados para saber cómo vamos a actuar, y gracias por el espacio. Los baños, por tanto, se mantienen como están. Clarísimo, ministro. Doy paso a Eduardo Mendoza Palines, que es director de esta radio. Adelante, Eduardo. Buenos días, querida Alegría, qué gusto de verla, ministra. Ayer íbamos a hacer una entrevista, Rafaelita me dio, no se pudo, gracias por estar acá. Ha quedado claro lo de este tema que tanto le preocupa al Ecuador. Esta semana en Guayaquil va a haber una marcha, el 28, no sé si es este sábado o el próximo, ya lo voy a chequear, el siguiente sábado, porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, ¿no, verdad? Lo que no podemos hacer es confundir a criaturitas dándoles educación de género en un colegio donde se va a aprender amistad, a jugar en equipo, a estudiar, a prepararse para la vida, a tener fuerza para ir a los amigos, solidaridad, en fin, todo lo bueno. Eso es otra cosa. Si una persona después decide, pues muy bien, para eso el Código Civil dice claramente hasta cuando uno es menor de edad y desde cuándo decide. Entonces era importante, Alegría, porque le habían embarcado a usted en este lío que ya aclaró que no es así. Entonces le pregunto ahora, si tiene que decirme algo de eso, chévere. Si no, estamos en una etapa invernal. Oiga, que Dios es ecuatoriano, Alegría. ¿Se acuerda que hace poco todos le rogamos a Diosito que no había agua y vino el agua y ahora se desbordan los ríos, se van los puentes? Es increíble. Pero esto genera también un problema, sobre todo en la costa, que es donde más llueve. Para comenzar, falta tiempo, pero ¿hay alguna previsión al respecto, mi querida ministra Alegría? Sí, por supuesto. Solamente un punto para aclarar de la pregunta por eso le dije, sí. Es que la sentencia y el fallo de la Corte no habla, no pide nada con respecto a los baños en las escuelas. Lo que nos pide, y eso que quede muy claro, es justamente protocolos que fomenten y fortalezcan la seguridad escolar, ¿sí? Entonces eso es importante que la ciudadanía también lo tenga muy claro, ¿sí? A través de justamente, y por eso hemos sacado el Plan Nacional para la erradicación de la violencia en el contexto educativo, que es tan importante. Así que eso debe quedar muy claro. La violencia claro, debería erradicarse en toda. Alegría. Con respecto a, y mucho gusto en verle, y pues, encantada de estar aquí. Definitivamente, además, soy parte del COE Nacional y estamos en permanente acción, y por supuesto, como usted bien ha dicho, la época de lluvia es gigantesca, no para de llover y tenemos que tener acciones contundentes. Nosotros, como corresponde desde el Ministerio de Educación, implementamos de forma permanente estrategias de reducción de los efectos adversos de la época lluviosa en las instituciones educativas. Tenemos una serie de medidas preventivas en coordinación con entidades clave como el ECU 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, organismos de tránsito, que fortalecen a la comunidad educativa para actuar de forma adecuada
frente a todo tipo de riesgo natural, ¿sí? Nosotros hemos justamente hacemos muchos simulacros, vamos preparando a la población y en distintos ámbitos. Ecuador es un país bastante geográficamente, pues que es muy desafiante, así que debemos mantener a nuestra comunidad educativa lista y presta para cualquier eventualidad. Lo que hacemos es el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, la emisión de cartografía especializada, publicación de geovisores y siempre pues actualización de niveles de susceptibilidad a nivel nacional. Hemos hecho en el periodo 2024 más de 4.400 simulacros. Hoy por hoy lo que también estamos implementando es entrega de kits escolares, por supuesto la Mingatón, que además agrupa a voluntarios, padres de familia, comunidad para dejar limpias las escuelas. Por supuesto, también vamos a una no presencialidad mientras suceda cualquier tipo de evento, pero es importante saber que hasta el 2023 se suspendían las clases, por tanto, se paraba todo este desarrollo, ¿no es cierto?, todo este proceso. Hoy por hoy nos es grato contarles que los chicos van a no presencialidad. ¿Qué quiere decir esto? No van a la escuela, no van a la unidad educativa para precautelar su seguridad, pero siguen estudiando, tienen actividades, tienen proyectos por desarrollar y máximo duran 3 días, ¿no es cierto?, precautelando la seguridad, limpiando la unidad educativa y que entren nuevamente. Esa es la manera de garantizar justamente este programa de continuidad educativa, que es lo que debemos hacer, mantener a nuestros chicos dentro de la institución. Es para ellos el entorno en el cual deben estar y no suspender clases que antes se prolongaba incluso hasta 15 días. Entonces, pues, eso es muy grato. Soy una fiel creyente de que deben seguir estudiando. El cerebro se acostumbra, ¿no es cierto?, tiene un hábito y no se lo puede interrumpir porque eso causa inestabilidad a los estudiantes y a la comunidad. Tenemos un monitoreo permanente de 24/7 todo el tiempo. Tenemos al ECU 911 con el Ministerio de Educación y vamos capacitando permanentemente a nuestra comunidad, a todos, docentes, directivos, autoridades, para estar listos. Nuestra gestión de riesgos es muy ágil y pues estamos pues satisfechos con lo que se va realizando. Así que con todas las medidas preventivas para esta época lluviosa e invernal. Querida Alegría, le voy a pasar a Cecilia Duret, no sin antes comentarle que me acaban de pasar un mensaje y me dice que aclarado el tema de que no va a haber el tema de educación de género para los niños, pero que, y esto no lo tengo claro si es ustedes o la Corte Constitucional, por eso me lo escriben, y me dicen, también la entidad gubernamental tiene en sus manos otra demanda. Esto es para la Corte, no tiene que ver usted, porque ya cuando olvida la demanda, para permitir el cambio de sexo en cédulas de identidad de menores de edad sin el consentimiento de sus padres ni la certificación de un profesional médico especialista en estos temas. No es para usted porque está hablando de la Corte. Es para mí. Sí. Yo encantada desde el Ministerio de Educación hago lo que tenga que hacer para mantener a nuestros chicos en el ambiente más seguro posible y en el más inclusivo y que proteja sus derechos. Amén. Cecilia Duret, por favor. Gracias. Yo en algún tiempo tuve la oportunidad de ser profesora y experimenté algo que no me dejó claro, me dejó un sinsabor en el tema educativo. Siendo docente de literatura de escuela y colegio, incluíamos, porque así también lo determina la ley, a muchos casos, muchos trastornos psicológicos, muchos de ellos pues muy fáciles de escolarizar, pero algunos de ellos atentaban contra la seguridad de los demás niños e incluso los docentes. En la ley está estipulado, está segmentado aquellos trastornos que no pueden ser escolarizados, no por discriminación, sino porque están atentando la seguridad de otras personas. Bueno, nosotros definitivamente vamos evaluando el caso, por eso es tan importante que los padres sean corresponsables y que tengamos un informe psicopedagógico, es decir, a partir de un diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando es padre, se da cuenta que su hijo puede presentar algo y lo que hace como padre responsable es pues llevarlo donde un especialista. Nosotros además tenemos nuestras UDAIs que sí realizan este tipo de evaluación para saber
¿Qué sucede con este niño, con esta niña, con este adolescente? Y pues a partir de ese diagnóstico, tomar las acciones correspondientes, ¿sí? Nosotros no podemos excluir a ningún niño, niña o adolescente. Ahora bien, si representaría una persona que es riesgosa, se toman decisiones con los padres de familia, con la junta académica, por supuesto, en el caso de ser necesario, con los médicos o con la junta médica o el médico correspondiente, para tomar la mejor decisión. Pero nosotros, nuestra consigna es que todos estén en el aula, porque no puedes negarle la oportunidad de estudiar y de un proyecto de vida a nadie. Como usted lo menciona, Cecilia, si representaría un riesgo, pues habría que tomar las medidas con respecto a ese caso en particular, ¿sí? Para ver cuál es la mejor opción, pero la educación siempre va a ser la mejor opción, incluso si puede ser algún tipo de modalidad como escuela en casa, que hay la modalidad. Entonces, es importante no generalizar, sino tratar cada caso con su particularidad. Pero ¿cómo educamos a los padres que, a pesar del diagnóstico y de acciones puntuales, voy a hablar de este caso donde el niño rompió con sus manos una ventana de vidrio y el vidrio cayó sobre los otros niños? Entonces, ¿cómo, a pesar de esas acciones, a pesar de tener ya un diagnóstico confirmado con todos los procesos que se deben tomar, educamos al padre para que entienda que tal vez no todos los casos pueden ser igual de escolarizados, tal vez no en ese tipo de escuelas y colegios que te enseñaban 2 idiomas y era tal vez mucho más complicado la carga horaria de la educación? ¿Cómo educar al papá también? Es muy interesante su pregunta y esto se llama corresponsabilidad. Nosotros desde el Ministerio de Educación, desde el que soy ministra, les llamo permanentemente a ser corresponsables, a que la familia vuelva a tener ese protagonismo, ¿no es cierto? Porque son los principales formadores. Así que, por supuesto, nosotros lo que hacemos desde el Ministerio es sacar distintas capacitaciones, distintos espacios para capacitar a los padres de familia. Y esto también tiene mucha alianza con el Código de Convivencia. Es decir, se presentan, por supuesto, consecuencias frente a acciones, consecuencias frente a acciones. Es como se va formando y pues también midiendo la conducta de un estudiante. Esto pues requiere reuniones progresivas, sistematizadas con la familia para ir tomando las mejores decisiones. Podemos entonces capacitar en distintos trastornos, en distintas, digamos así, condiciones que presenten sus hijos, por supuesto, pero cada caso es un universo. Habrá chicos que presentan cierto trastorno, pero no son agresivos, ¿sí? Otros que sí lo son. Entonces, depende del ambiente familiar, de la capacitación constante que reciben del ministerio, de que los padres y las unidades educativas sean equipo, que no estén en caminos contrarios, sino sean equipo, y nosotros estamos pues capacitando permanentemente. Y es muy importante que justamente las autoridades de las instituciones educativas, así como los docentes, y en este caso que usted menciona, Cecilia, los DECES, ¿sí? los psicólogos, pues también, digamos, se reúnan con el padre de familia, los padres de familia, y expliquen cómo se está tratando la situación. En caso, nosotros no podemos exponer a ningún estudiante a una situación de riesgo, y se deben tomar decisiones con ellos y pues con demás actores importantes como pues un médico o quien se requiera para tomar las mejores decisiones por este caso y por el entorno que está con él. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, ministra. Me han tocado un tema que lo conozco a profundidad. Tengo un hijo exactamente en esa situación y nos tocó en el colegio manejarlo con profesionales, con asistencia, y me cupo el honor de tener el acompañamiento necesario tanto en el colegio cuanto de los padres de los otros niños que necesitábamos su comprensión para poder entender lo que estaba sucediendo, y lo graduamos a sus 18 años y hoy está en una academia de inglés peleando la vida
porque así hay que hacerlo cuando los regalos nos vienen en empaques diferentes, ¿ya? Entonces hay que pelearlas de esas y no hay que irlos viendo de una manera diferente. Hay que incluirlos, hay que pelearlas. Por supuesto, hay que tomar las precauciones del caso porque el mundo termina siendo así. Así que lo conozco de memoria y celebro que hayan tocado el tema. Ministra, pero yo siempre voy con la misma cantaleta con usted. La pelea de reducir el pensum, porque se enseña, uy, con usted no puedo decir malas palabras, se enseña mucha tontería, si no mi madre me repela, se enseña mucha tontería. Déjeme decirle que es una repelada fustigante, así que nadie queremos que nos repela. Mamá tiene 95 años, entonces se puede imaginar cómo es la repelada. Se enseña mucha tontería. Para mí 4 cosas básicas: matemática, lengua, historia, geografía e idiomas. Se acabó el tema porque el resto está en estos aparatos y hay que enseñar el criterio para poder investigar y, lo más importante, ministra, a poder discutir, porque en este país no se sabe disentir. Ramiro, un gusto. Y bueno, me solidarizo y le aplaudo todo lo que nos ha contado de su hijo, porque los padres somos los principales creyentes de que nuestros hijos pueden salir adelante y que van a salir adelante, y desde el ministerio justamente estamos impulsando esta estructura de inclusión para que nadie pierda la oportunidad y al contrario, pues se fomenten sus habilidades, ¿no es cierto? Sea cual fuese, cualquier condición que presente, porque todos merecen estar en el ambiente escolar, así que me alegro por su hijo y adelante. Realmente es admirable y nos cambia la vida. Definitivamente yo estoy segura que nos hace mejores personas tener un hijo que viene en un empaque distinto. Nos hace mejores personas y nos hace más sensibles ante las realidades de la humanidad. Así que eso, por un lado. Por otro lado, ustedes saben que hay que ser muy coherente y muy organizado. Se han realizado 5 inserciones curriculares con miras a una reforma curricular contundente, ¿no es cierto? Las inserciones son cívica, ética e integridad, formación en valores reales ciudadanos, en no dañar al otro bajo ningún concepto, en no normalizar la agresividad, pienses como pienses. Es decir, fomentar a nuestras generaciones venideras la importancia de los valores, de la empatía, del respeto, la solidaridad, que se ha dejado a un lado, porque si bien es cierto, los dispositivos pueden ser grandes instrumentos de investigación, pues también han acostumbrado a una sociedad que está adicta a él, al inmediatismo, y a encontrar todo rápido y encontrar satisfacción inmediata, y esa no es la vida. La vida requiere perseverancia, la vida requiere estudio, requiere sudor de la frente para alcanzar el éxito, y nuestros chicos lo deben ver y lo deben sentir, y sobre todo estar en presencia, sin estar con distractores. Por tanto, esta mirada que comentaba, cívica, ética e integridad, educación financiera, no podemos hablar de emprendimiento sin saber manejar el dinero previamente. Todo esto va desde iniciar los 3 años de edad. Educación socioemocional, que abarca justamente y contempla, ¿no es cierto?, a las diferencias de los seres humanos, a conocernos a nosotros mismos, a saber cómo tratar al otro. Todo esto de manera orgánica, de manera natural, insertado en las materias. Educación vial y para el desarrollo y para la movilidad sostenible, que básicamente es educar a nuestra ciudadanía en la cultura vial. Siendo el Ecuador un país que alarma, porque la segunda causa de muerte se debe a accidentes de tránsito. Entonces es importante desde muy pequeños hacerles ver la importancia de la cultura vial, ¿no es cierto? Y llegar a ser como países que se puede montar en bicicleta, que se puede manejar tranquilamente, y pues que estén educados para eso, y educación para el desarrollo sostenible en cuanto a dejar el planeta Tierra y a los seres humanos mejor de lo que están, ¿sí?
Es decir, trabajar por el presente con miras a dejar un mejor futuro. Por eso los límites también son importantes, son muy importantes, y las acciones contundentes. En el caso de que pasamos del estiaje, ¿qué hago? Reforesto, ¿sí? Entonces, todo esto va formando una mente más integral, que es hacia donde vamos, un currículo que no se base meramente en contenidos, sino que apunte a destrezas de pensamiento, a que sean personas que sepan resolver conflictos, que sepan actuar ante las crisis, que tengan pensamiento crítico, porque esas son las destrezas que realmente se necesitan en la vida. Ahora bien, no podemos satanizar a la educación tradicional, es decir, hay cosas muy valiosas de la educación tradicional, hay que seguir fomentando la memoria, hay fechas que son importantes, hay nombres que son importantes, hay números que son importantes, y hemos perdido muchísimo la capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque nos confiamos de los dispositivos digitales. Pero no se trata de eso, se trata de saber que nuestra mente va de pensamiento de orden inferior a pensamiento de orden superior y se le entrena permanentemente. Entonces, dentro de las destrezas, memorizar también es importante, retener es importante, ¿sí? Y como usted bien menciona, por ejemplo, el currículo educativo de Japón presenta esa metodología, ¿no es cierto? Esa estructura, menos materias. Ahora bien, lo importante es fijarnos en las destrezas, pues, y nuestro plan es una reforma curricular modernizada, recogiendo lo mejor de lo que se ha hecho en educación, pues, que ha venido, la que nos antecede, pero catapultándonos a una educación vanguardista y de futuro, porque hay que prepararles para eso, y sobre todo desarrollar el pensamiento de orden superior, el pensamiento como tal, que sepan realmente leer, que haya comprensión lectora, que no se asuma nada sin haber leído bien, sin haber escuchado bien, ¿sí? Sin saber sacar propias conclusiones. En ese momento, pues, me daré por satisfecha de que estamos formando personas que realmente saben canalizar, digerir, analizar la información, y hacia allá apunta la reforma curricular. Del doctor Galo García Feró, mi querido maestro, que ocupó esa cartera de Estado del gobierno Jaime Roldós, y me decía, cultive la memoria, le va a servir muy bien. Y cuando discutíamos aquí en esta mesa los requisitos para ser legislador, yo sostenía, con que sepan leer y escribir me siento satisfecho, entendiéndose que leer es entender y escribir es transmitir, ¿ya? Porque usted bien dice, porque leer no es solo repetir como loro lo que está escrito, sino procesar intelectualmente lo que ahí se dice, esgrimir una idea y sacar una conclusión y ver si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que ahí se sostiene, y para eso se necesita un poquito más de 20 centavos de cerebro. Pero en todo caso, yo me podría quedar hablando con usted toda la mañana, ministra, y celebro que en el último tsunami que arrasó a algunos ministros buenos no haya estado usted. Que tenga un buen día. Le mandamos un abrazo, alegría, gusto de saludarla. Que vaya bien. Siempre las órdenes. Gracias. Un buen día. Muy bien. Ahí estuvo la ministra de Educación, Mauricio, buenos días, Jaime y Daniel, nos pudo saludar hace un rato, y también a Cecilia. Vamos, allá está Javier Segarra con nosotros también. ¿Le vamos. parece si pagamos hacemos una mención? Vamos, dele. Abra el espacio para las menciones publicitarias. Sí, señor. Atención, amantes del shopping. El Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias y modelos e innovaciones tecnológicas más recientes a precios insuperables. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu estilo.